Habiendo aprendido lo anterior, pasaremos a hablar entonces de la lectura crítica de los ensayos clínicos aleatorizados. Lo que haremos será un paso a paso de cómo abordar un ensayo clínico e interpretarlo. Lo primero y fundamental que vamos a preguntar es: ¿esta población estudiada en el ensayo se parece a la mía? Pensando ya como un clínico que tiene sus pacientes, en este caso nuestra población cercana en donde estudiamos. Esa es la primera pregunta. De nada sirve poder aplicar estudios que no tienen los instrumentos, los recursos o las características poblacionales similares a la nuestra, porque no podemos aplicar entonces el ensayo clínico. Esto se denomina validez externa del ensayo. ¿Cómo podemos valorar esto? Viendo las características sociodemográficas que siempre salen en una tabla en los ensayos clínicos. La siguiente pregunta va a ser: ¿qué pasó con los participantes del estudio? Es decir, hubo inicialmente una población escogible que luego, por criterios de inclusión y exclusión, se fueron seleccionando. Se seleccionaron 2 grupos y de esos grupos siempre hay unas pérdidas. ¿Qué pasó con estas pérdidas? Exactamente, esto se denomina validez interna. Además, hay que preguntarnos sobre la aleatorización. ¿Cómo fue realizada? El cegamiento. Si se mantuvo durante todo el estudio. Razones de pérdidas. Y número final en cada grupo. ¿Correcto? Lo siguiente que valoraremos será entonces algo que los ensayos clínicos tienen que describir, que es un tipo de análisis que se realiza según las pérdidas que hubo o no en el estudio. Y se llama análisis por intención de tratar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ensayo, hayan pérdidas o no, se van a incluir al final en el análisis. Es decir, si empezaron 1000, se fueron 500 y 500 para cada grupo. Y luego quedaron en total realmente 200 y ya quedaron 350. Todos los excluidos están acá. Excluidos porque no terminaron el seguimiento, porque no se adherieron completamente a al ensayo. Al final van a ser, en todo caso, analizados hasta donde hayan llegado. ¿Correcto? Si esto no aparece, entonces son estudios que se hacen a partir de un análisis per protocolo. Pero ese es otro tema. Lo ideal es que sean intención de tratar o intention to treat. El cuarto punto a analizar entonces será el tipo de hipótesis planteada. Entonces recordemos que pueden ser de superioridad, que son generalmente la mayoría de estudios, buscan comparar A con B y decir que A es mejor que B. Podemos encontrar los de no inferioridad y los de equivalencia,
¿Qué es importante con estos dos? Que se tiene que determinar en el protocolo, es decir, previo a la realización del ensayo clínico, el margen de diferencia. El margen de diferencia. Es decir, los investigadores pueden determinar que A será, en el caso de la equivalencia, será similar hasta en un 5%, sea menos o sea más que B. ¿Correcto? Y recordemos que en el de no inferioridad, el objetivo es describir una intervención que no necesariamente es mejor que la otra que ya existe estándar, pero que no es peor que esta misma. ¿Correcto? ¿Qué es importante? Que si en el estudio que se realiza no alcanzan la superioridad, pero lo quieren pasar a demostrar como de no inferioridad o de equivalencia, esto no se puede hacer por dos razones. 1. El tamaño muestral es distinto según sea el tipo de hipótesis a probar. Y 2. Que no se estableció el margen de diferencia previamente. ¿Listo? Ok. Luego de esto, pasaremos a evaluar entonces que las medidas utilizadas para valorar el objeto de estudio sean validadas, reproducibles y con significancia clínica. ¿Qué significa esto? Validadas en el sentido de que sean escalas o puntuaciones que hayan sido estudiadas previamente, que no hayan sido inventadas directamente en el ensayo clínico y que tengan un respaldo con estudios previos que digan que esto evalúa esto de la forma correcta. Reproducibles quiere decir que sean de fácil acceso o justamente de reproducción en nuestra población. Por ejemplo, si no tenemos la capacidad para hacer una biopsia cerebral, ese ensayo clínico no nos va a servir precisamente. Y por último, la significancia clínica está relacionada con el tipo de outcomes. Entonces hay outcomes primarios y secundarios. También hay de seguridad, pero ese es otro tema. De los primarios, destacamos cuáles. Por ejemplo, la remisión de enfermedad, la no recurrencia de enfermedad o la cura de enfermedad. O la no muerte también puede ser. Y en los secundarios podemos tener cambios en marcadores o biomarcadores, que no son los principales a menos que sea clave en la patología a estudiar, ¿correcto? El sexto punto que tenemos que evaluar entonces es qué tan buenos son los resultados. Son los resultados. ¿Cómo evaluamos esto? Con el valor de P. ¿Qué es el valor de P? El valor de P nos habla de la significancia clínica de X intervención. Entonces sabemos que el valor de P típicamente, idealmente, para que sea significativo, debe ser menor a 0,05. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 de 100 veces que se realiza el estudio van a ser atribuidas los resultados al azar y no a la intervención. Entonces, a menor número, mayor significancia clínica. Esto, valor de P, nos va a hablar de dos cosas. Uno, del tamaño del efecto de la intervención, que es justamente la significancia clínica, y nos va a hablar de la precisión, que está relacionada con intervalo de confianza. Y aquí en donde entra entonces
las medidas de asociación. Por ejemplo, el hazard ratio, HR. Listo. Estos son los factores que tenemos que evaluar a nivel de valorar qué tan buenos son los resultados obtenidos en el estudio. Y por último, será ver entonces el impacto de los resultados. ¿Y cómo se valora esto? Con el número necesario a tratar, o NNT. ¿Qué nos habla de esto? Esto hay que entenderlo con un ejemplo. Digamos que para cierta intervención se observó que el NNT fue de 11. Entonces se va a requerir de 11 pacientes a los que yo le haga esa intervención para que uno de estos tenga el resultado deseado en el estudio. Listo. Ahora, hay otras consideraciones que podemos tener en cuenta al momento de valorar un estudio. Uno, ¿cómo se trató la pérdida de información? Hay unos abordajes que permiten estimar lo que hubiese pasado con ese paciente, con ese participante, si hubiese seguido en el estudio. Hay otros que evalúan hasta dónde llegó, pero en el grupo en el que estaba seleccionado. Digamos que esto es algo más profundo de realizar en una valoración de un ensayo clínico. Y otro es la consistencia, protocolo, publicación. Y es que como los ensayos clínicos están registrados, podemos observar el protocolo y luego lo que se terminó presentando en el artículo, en la publicación, porque a veces suele diferir. Entonces son otras consideraciones que podemos tener si queremos hacer un estudio mucho más profundo de un ensayo clínico. Ahora, teniendo esto claro, vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos este ensayo clínico por acá, que a juzgar por el título de un tratamiento dual antiagregante, hasta 72 horas de haber iniciado un accidente cerebrovascular isquémico, pues no nos habla mucho de lo que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, en el resumen, que un buen abstract debe justamente resumirte lo que está en el artículo, aunque nosotros vamos a entrar un poco más en detalles, podemos encontrar que va a ser, en la introducción nos habla de que la terapia dual antiagregante, ha demostrado beneficios en esta población cuando se inicia antes de 24 horas de haber iniciado los síntomas. Sin embargo, cuando han pasado hasta 72 horas de los síntomas, se desconoce su efecto. Entonces, esto es justamente lo que ellos intentan evaluar. En los métodos encontramos entonces que es un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, controlado por placebo, en 222 hospitales de China, es decir, multicéntrico, y que es un 2x2 factorial trial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo ensayo clínico, con las mismas pacientes y en el mismo tiempo, tuvieron dos objetivos con diferentes medicamentos. En este caso utilizaron, para este que está publicado, la terapia antiagregante dual. Sin embargo, también utilizaron estatinas, pero eso no está publicado acá porque es otro estudio que está aparte publicado. Listo. Concentrémonos en la terapia antiagregante dual. Entonces ya sabemos qué tipo de estudio es. Ahora, la primera pregunta. ¿Es una población similar a la nuestra? Bueno, lo primero sería ver los pacientes que van a ser estudiados. ¿Pacientes con qué? Con accidente cerebrovascular isquémico menor o que hayan tenido un transitorio de alto riesgo, con una causa presumible aterosclerótica y que no hayan recibido ni trombólisis ni trombectomía. ¿Correcto?
Esto hasta las 72 horas de haber iniciado los síntomas. Si bajamos hasta acá, siempre va a haber una tabla que resume las características sociodemográficas de los pacientes. Entonces aquí podemos compararlo con la nuestra. La edad media, 65 años. El sexo, pues eso no va a cambiar mucho. Las condiciones clínicas, comorbilidades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, accidente cerebrovascular previo o el tabaquismo son condiciones bastante frecuentes en nuestra población. La aspirina, el clopidogrel o agentes hipolipemiantes no son infrecuentes en nuestra población tampoco. El ataque isquémico transitorio y el accidente cerebrovascular isquémico también son condiciones que no son nada raras en nuestra población. Por lo que podríamos decir que este primer punto está bien. La validez externa está bien. Ahora hablemos de la validez interna. ¿Qué pasó con los participantes que iniciaron en el estudio? Entonces podemos observar en esta tabla que primero, en esta gráfica, que primero habían 11.431 pacientes que fueron evaluados para la elegibilidad. Sin embargo, fueron excluidos 5.331 por condiciones como que no encajaban en la escala NIS con que fuese menor o en el ABCD2 score para que fuese de alto riesgo. Otras condiciones era que habían recibido algún tipo de tratamiento, o sea, trombólisis endovascular, antitrombótico, etc. Que hayan tenido transformación hemorrágica, que tenían disfagia, que no tenían consentimiento informado o por otras razones. Total quedaron 6.100, que fueron los que fueron aleatorizados. Entonces, observen bien que aquí estuvieron aleatorizados. La aleatorización en la metodología nos comentan que es 1 a 1, es una aleatorización simple. Entonces fueron 3.050 para este lado y 3.050 para este lado. Acá hubo el tratamiento clopidogrel con aspirina y acá hubo el placebo con aspirina. Entonces, ¿qué es importante destacar acá? Que fue una secreción 1 a 1. De los cuales fueron excluidos 262 en el grupo a tratar y 202 en el grupo control. Por diferentes motivos que están acá. Entonces pueden observar que 54 fueron incluidos de forma inapropiada y acá 40. ¿Inapropiada por qué? Por la edad, porque tuvieron un error en el diagnóstico, porque no cumplían con las clasificaciones de si era menor o de alto riesgo, que hayan tenido algún tipo de medicación previa, etc. 204 descontinuaron la medicación de forma prematura y 160 en este grupo. Por diferentes condiciones como efectos adversos importantes, que hayan tenido otra medicación que prohibía la medicación que estaban tomando para el estudio, que no se hayan adherido al protocolo o por otras razones. Y en 4 se perdió el seguimiento. Listo. Al final, ¿cuántos quedaron entonces en cada uno? En 2.788. Y acá 2.848. Importante a destacar, se inició con un análisis con intención a tratar, como podemos observar acá. Sin embargo, con las pérdidas que hubo, entonces pasaron a un análisis per protocolo, en el que ya no se incluyen estas personas que están acá. Estas pérdidas y estas pérdidas no van a ser analizadas. Listo. Entonces, en el segundo punto, la validez interna, podríamos decir que hubo una aleatorización. No sabemos si esa aleatorización estuvo encubierta, como debería ser. No sabemos si el cegamiento, sabemos que fue doble, pero no sabemos si estuvo continuado durante todo el estudio. Y que al final no se hizo el análisis por intención de tratar, sino por per protocol, que no es lo idóneo. El siguiente punto a considerar, a evaluar, es el tipo de hipótesis que estaban planteando y que querían probar. Entonces nos vamos aquí a la introducción y siempre al final de la introducción observamos el objetivo general del estudio. Y acá podemos leer que probaron que la hipótesis de que la terapia antiagregante dual con clopidogrel y aspirina iniciada dentro de las 72 horas de haber iniciado los síntomas sería superior a la aspirina sola con el riesgo de nuevo evento isquémico o hemorrágico dentro de los participantes. Listo. Superior.
¿Qué quiere decir esto? Que es un estudio de superioridad. Entonces ya podemos identificar el tipo de hipótesis que se está utilizando. Listo. Lo siguiente a valorar son los outcomes, es decir, las medidas validadas, reproducibles y de significancia clínica utilizadas para este estudio. El outcome primario de eficacia que se utilizó fue la aparición de cualquier tipo de ACV, sea isquémico o hemorrágico, dentro de los 90 primeros días. Digamos que este es un diagnóstico pues ampliamente reproducible, por lo cual por esa parte no tenemos inconvenientes. Y otro de los outcomes primarios es el de seguridad, el cual fue definido como la aparición de un sangrado moderado a severo, definido por un ensayo clínico previo que da unas condiciones para el diagnóstico, que es el Gusto Trial. Entonces podemos decir que están claramente definidos las medidas que se van a utilizar y que son justamente reproducibles y validadas. Por ese punto estamos bien. Pasando al sexto punto de valoración, tenemos el qué tan buenos fueron los resultados. Entonces observamos el outcome primario, la aparición de ACV, sea isquémico o hemorrágico. Observamos que el HR fue de 0,79, con un intervalo de confianza del 95% entre 0,66 y 0,94. Es decir, no cruza el valor de 1, lo cual tiene una significancia estadística, tiene una relación estadística significativa, porque si pasara el valor de 1 fuese no significativa. Además, está respaldado por el valor de P, que es de 0,008. Recordemos que debería ser menor a 0,05, por lo cual sí tiene significancia estadística. Podríamos decir entonces que esta intervención disminuye el riesgo de presentar un ACV en los primeros 90 días desde el inicio de los síntomas y del inicio de la terapia, cuando es terapia dual. Y el siguiente outcome evaluado fue el de seguridad, que fue la aparición de un sangrado severo moderado. Observamos que el HR es de 2,08 con un intervalo de confianza entre 1,07 y 4,04. Es decir, que aumenta el riesgo de sangrado. Y está respaldado por el valor de P, que está en 0,003. Podemos decir entonces que la terapia dual antiagregante disminuye el riesgo de un ACV recurrente, es decir, después de uno previo, en los primeros 90 días, pero que aumenta el riesgo de sangrado. Y aquí están los valores. Ahora, el último punto es el número necesario a tratar. Sin embargo, en este estudio, por su naturaleza, no se está valorando. Entonces no podemos justamente evaluar ese punto. ¿Listo? Y así pudimos evaluar un ensayo clínico aleatorizado. Además del abordaje propuesto, también existe una guía CASPE que permite justamente evaluar la evidencia clínica. En este caso, para el ensayo clínico, son 11 preguntas, de las cuales las 3 primeras son de descarte, que es 1. Se orienta el ensayo clínico a una pregunta claramente definida, es decir, una pregunta pico. 2. Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos. Y 3. Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron a él, el intention to treat. Si esto no está presente, digamos que esta guía propone que no vale la pena seguir leyéndolo. Acá tenemos otras preguntas, como se mantuvo el cegamiento, fueron similares los grupos al comienzo del ensayo, al margen de la intervención en estudio los grupos fueron tratados de igual modo. ¿Cuáles son los resultados? ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? ¿Cuál es la precisión del efecto? Y, importantísimo, ¿puede aplicarse estos resultados en tu medio o población local? ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y costes? Estas 11 preguntas nos permiten estudiar justamente también un ensayo clínico. Es otra propuesta que existe. Y bueno, hasta aquí es la parte teórica del módulo de ensayos clínicos aleatorizados. Ahora viene la parte de la actividad formativa. Esta consiste en un link que está adjunto a este video, en el cual hay un artículo que debe ser leído y hay unas preguntas que tienen que ser respondidas
analizando críticamente el ensayo clínico como se hizo en el paso a paso del video. Cualquier duda o comentario pueden escribirme y espero que hayan aprovechado de este espacio.